Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios porque hoy pudimos comer, porque tuvimos casa, tuvimos cuidados, protección. Hoy vamos a leer, vamos a comenzar leyendo en Génesis 12, y vamos a leer varias partes de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te doy gracias por la vida que nos das, te doy gracias por tu cuidado y tu protección. Te pido que tú nos guardes, que tú nos des entendimiento ahora, que nos permitas estar un momento contigo en un tiempo especial de encuentro contigo, Señor. Gracias porque estás entre nosotros, gracias porque estás en las casas de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a leer en Génesis 12. Génesis 12 y dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y este es un pasaje, una parte de la palabra de Dios que nos habla de cómo Dios llamó a Abraham, Génesis 12, para que saliera el lugar donde vivía, donde tenía su casa, donde tenía una heredad, un lugar para vivir, y se fuera a un lugar desconocido, pero con la promesa de que Dios lo iba a prosperar, de que Dios iba a darle descendencia, de que Dios lo iba a bendecir, de que Dios iba a darle fama, y además de que en él, a través de él, por él iba a venir bendición a muchas familias en la tierra. Entonces, todo eso está padrísimo, todo eso está muy bien. Y de hecho, la bendición que recibió Abraham y lo que ha venido, lo que vivió Abraham y lo que su descendencia ha traído, nos ha traído bendición incluso a nosotros, a todos los que creemos en Jesucristo. Somos parte de esa bendición, hemos recibido parte de esa bendición. Se ha cumplido en nosotros esa palabra que dice que haría, que nos que bendeciría a todas las familias de la tierra a través de Abraham. Entonces eso se ha cumplido en nosotros también. Ahora quiero que vean, después de esto, quiero que vean Génesis 17. Génesis 17:20. Y aquí va a estar hablando acerca de los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham. Sabemos que cómo Abraham tuvo a Ismael y también tuvo a Isaac. Y Dios había escogido, tenía un plan para Abraham de bendecirlo a través del hijo de su esposa Sara, Isaac. ¿Sí? Sin embargo, por los momentos de la vida, pues por las decisiones de ellos, tuvieron otro hijo que se llama Ismael, que fue hijo de Abraham y de una sierva egipcia llamada Agar. ¿Sí? Entonces, quiero que vean lo que dice la bendición acerca de Sara. Génesis 17:15 dice, también le dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. ¿Sí? Entonces aquí Dios está dándole la promesa a Abraham de que a través de su esposa Sara va a venir un hijo. Y esa era la promesa inicial de Dios a Abraham, que a través de su esposa iba a tener hijos. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, pues ellos se adelantaron a la obra de Dios, y Sara le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con la sierva. Entonces nació Ismael, y
Entonces lo que sucedió es que Ismael se convirtió en el centro de atención de Abraham. Y entonces Abraham se encariñó con Ismael, el niño fue creciendo, se hizo un joven, y entonces Ismael era el hijo de Abraham y Abraham lo amaba, lo amaba, ¿no? Entonces cuando Dios le dice estas palabras a Abraham acerca de que viene la bendición, de que el plan de Dios es a través de su hijo Isaac, del que se iba a llamar Isaac, que todavía no nacía, Abraham se entristeció. Versículo 17, Génesis 17, 17. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición, porque Abraham ya no veía ninguna esperanza y se había encariñado de tal forma y a Ismael era su hijo. Entonces vean lo que dice en el siguiente versículo, versículo 19. A lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Ahora, vean lo que dice después, y eso es lo que quería, a donde quiero llegar. Dice, en cuanto a Ismael, yo te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo, y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Si tú lees hasta aquí, pues Dios le está diciendo a Abraham, te voy a dar un hijo a través de Sara, tu mujer que tiene 90 años, tú ya tienes 100, y de hecho ahí pasó un tiempo antes de que naciera el hijo de Sara. Pero le dice, te voy a dar un hijo. Y por otra parte Dios le está diciendo, sin embargo también voy a bendecir a Ismael. Te he escuchado y lo voy a bendecir. Y de él van a venir 12 príncipes. Entonces, si tú fueras Abraham, estarías aquí em, con una, con dos caminos. Por un lado, Dios te está dando la bendición a través de un hijo, que iba a ser Isaac, que todavía no nacía, que era una promesa aún, que iban a ser de una mujer de 90 años en ese momento, y quién sabe cuántos años más todavía tardó. O por el otro lado tiene a Ismael, quien lo ha visto crecer, a quien Abraham ha visto crecer, quien ya es un muchacho, y Abraham está muy encariñado con él. Y Dios todavía viene y le dice, y de él van a nacer 12 príncipes. Entonces es una cosa que humanamente uno podría decir, bueno, ¿por qué Dios por un lado le dice, te voy a bendecir, pero te voy a dar un hijo que aún ni siquiera nace? Y por el otro, el que ya tienes, que no es el canal principal de la bendición del plan de Dios, pues de él van a salir 12 príncipes. Entonces, si lo vemos nada más así, pues parecería como que la oferta de Dios no es tan atractiva. Como que la oferta de Dios le está diciendo, tienes que esperar al hijo de Sara, aunque de Ismael, del que ya tienes, van a nacer 12 príncipes. Y quiero que vean ahora, quiero que veamos ahora Génesis 37:9. Génesis 37:9 está hablando de un nieto. Eh, Abraham finalmente Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y aquí estábamos viendo a los hijos de Jacob. Génesis 37:9, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Que es la descendencia de Isaac, que es esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Génesis 37:9. Dice que José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Y en el sueño estaban toda la familia en el campo atando gavillas del cultivo del campo. Y de repente una gavilla se levantó, la gavilla de José,
el montón de trigo de José se levantó y quedó erguido, pero los demás montones se acercaron hacia la de José y le hicieron reverencias. Y después les contó otro sueño, Génesis 37:9. Dice: después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió, o sea, Jacob: ¿qué quieres decirnos con ese sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Entonces, aquí vemos cómo Jacob, la descendencia de Isaac, la descendencia de Abraham, tenía 12 hijos, pero esos 12 hijos no eran 12 príncipes, como los hijos que le nacieron a Ismael. A los hijos de Ismael Dios los hizo príncipes y los hizo hombres fuertes y conquistaron y tienen su historia. Pero los hijos de Jacob, vemos acá, que eran pastores de ovejas y que sus sueños eran con cosas del campo. Ellos vivían en el campo y eran gente que tenía lo que necesitaba para vivir, pero no eran gente que pudiéramos decir con grandes riquezas. Entonces, nuevamente vuelvo a preguntar: si Dios te diera a escoger entre un hijo que aún nace, que está prometido y que te va a bendecir a través de él, y un hijo que ya tienes, que no es el canal de la bendición de Dios, pero que de él van a nacer 12 príncipes, ¿qué escogerías? Y si te dicen, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué escoges? ¿Un hijo donde van a nacer 12 príncipes? ¿O un hijo de donde van a nacer 12 pastores de ovejas? 12 pastores de ovejas, ¿sí? Que después estaban muriendo de hambre en la tierra cuando Dios visitó la tierra y trajo 7 años de hambruna. Entonces, eh, humanamente y cuando uno ve las cosas solo como hombre, solo como persona, solo en nuestro terreno natural, pues a veces las cosas de Dios no se ven tan atractivas, no se ven con futuro, no se ve que vaya a haber prosperidad y bendición, sino todo lo contrario. Y uno puede decir, bueno, pero por mis fuerzas yo podría hacer esto y lograr esto y tener más. Yo podría hacer estos 12 príncipes, pero el camino de Dios dice que voy a tener 12 pastores de ovejas, ¿sí? 12 personas que van a hacer trabajo manual, van a hacer trabajo de campo, van a hacer un trabajo rudo, difícil, van a estar sucios de sus manos y de sus pies y expuestos al sol y al frío en la noche. Sin embargo, los caminos de Dios son perfectos, los caminos de Dios son lo mejor. De esos 12 pastores surgió el pueblo de Israel, y de ahí vino la bendición de que naciera el Hijo de Dios. Ajá. Jesucristo mismo, cuando escogió a las personas que le siguieron, a los 12 discípulos, entre ellos escogió gente que no tenía ningún tipo de cultura de ese tiempo, que hablaba de una forma grosera, que hablaba con palabras groseras e incluso obscenas. Ese es el caso de Pedro. Pedro cuando negó a Jesucristo, cuando Jesucristo estaba siendo juzgado y una sierva vino y lo interrogó, Pedro estuvo maldiciendo. Él maldijo para que lo dejaran en paz, diciendo que él no conocía a Jesús. Y esas eran su manera de hablar, porque él era un pescador, era una persona con muy poca educación, con cero educación, solamente acostumbrado a trabajar. Pero de esos 12 personas que escogió Jesucristo, de ahí se esparció el Evangelio después de su resurrección. Y de ahí nació la iglesia primera en el libro de Hechos. Y de ahí vino todo el mover de Dios después. Entonces nosotros cuando vemos y comparamos y tenemos que elegir entre el camino de Dios y el camino que podemos nosotros lograr a través de nuestras fuerzas, en muchos casos vamos a estar tentados a ir por nuestro camino, por lo que nosotros podemos lograr. Sin embargo, el camino de Dios es un camino de paz, es un camino de bendición, es un camino donde Él va a prosperar, va a hacer las cosas mucho más allá de lo que hubiéramos imaginado. De esos 12 príncipes, pues nacieron naciones que ahora conocemos como los árabes, y de
esos 12 pastores vino el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Entonces nosotros debemos tomar eso y aprender y escoger el camino de Dios, aunque sea un camino bajo, aunque sea un camino humilde, un camino de humillación, un camino de poca fuerza. ¿Sí? Dios les bendiga. Amén. ¿Alguna pregunta? No tienen preguntas las niñas. Muy bien. Vamos a orar ahora por el país. Le damos gracias a Dios porque hoy acá en el Estado de México, en Toluca, en Metepec, llovió, y eso creemos que pues trae un descanso para la transmisión de este virus. Esperamos. Y le pedimos, vamos a pedir misericordia a Dios por nuestro país. Vamos a pedirle a Dios misericordia por los países que están afectados. Amén. Señor, gracias por la vida que nos has dado hasta hoy. Gracias por tu cuidado. Gracias por la salud con la que nos has conservado. Queremos pedirte, Señor, tu cuidado y tu protección para los médicos, las enfermeras que están atendiendo a la población en diferentes partes del mundo, exponiéndose y recibiendo contagios y en ocasiones muriendo. Señor, ten misericordia de esas personas, Señor, de estas personas que trabajan por el bien de la población, por los policías, por los gobernantes, Señor, por las personas que trabajan en el comercio y que van a mantener el surtido de bienes para que el resto de la población podamos alimentarnos, por las personas en los transportes, por las personas en el orden público, Señor, por nuestro gobierno que toma decisiones económicas para aminorar los efectos sobre la economía, Señor. Dale sabiduría, guárdales, ponle, Señor, entendimiento de que todo esto viene de ti, todo esto son tus acciones, Dios, que has iniciado para anunciar que viene tu Hijo, que estamos en un tiempo en el que debemos arrepentirnos. Trae arrepentimiento al país, trae un espíritu de oración, de búsqueda de ti, Señor, empezando por nuestras familias, que podamos tener temor de ti, Señor, temor de tu nombre, entendimiento de tu venida. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Padre. Ten misericordia de México. Ten misericordia de este país, que tenemos carencias en la salud, carencias económicas, carencias en la moralidad, carencias en la seguridad, Señor, y vivimos en medio de violencia, cometiendo violencia e injusticia, Señor. Ten misericordia de nuestro país y apiádate de México y líbralo, Dios. Permite que esta crisis no nos destruya, Señor, que no destruya nuestra sociedad, Señor, sino que podamos tener una sociedad donde podamos seguir viviendo en paz, Señor, y restaura paz a México. Trae la paz a México, Señor. Te pedimos por las oportunidades para compartir tu palabra, por las oportunidades para volvernos a reunir como iglesias, podernos reunir todos en un lugar físico, Señor, cantar a tu nombre, hablar de tu nombre, Señor, vernos y abrazarnos, Señor. Te pedimos por ese tiempo, porque venga pronto, Señor, porque regresen esos días. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Y otra vez te digo, Señor, te pido, ten misericordia de México, en nombre de Jesús. Te pedimos por nuestros hermanos enfermos en la iglesia, por nuestra hermana Ana, por mi suegro, por cada una de las personas, Señor, que tienen problemas por obesidad, por diabetes, por hipertensión, Señor, problemas en sus hígados, Señor, en sus huesos, Padre. En nombre de Jesús te pido sanidad, te pido salud, te pido la provisión para el cuidado para ellos, Señor. Y guárdanos, Señor, de esta plaga que está en el mundo, que está corriendo ahora. Guárdanos, Señor, de esta situación de enfermedad y de peste, de epidemia. Guarda a tus hijos, Señor. Guarda a tus hijos que tienen que salir a trabajar, que tienen que presentarse en sus lugares de trabajo, Señor, aún. Provee, Padre, para las personas que tienen necesidad y que viven al día, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias por tu cuidado, tu protección y esperamos en ti. Amén. 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 Amén.
Amén. ¿Hay alguna petición de oración? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, pues seguimos en comunicación, estamos transmitiendo todos los días a las 8 de la noche y esperamos, creemos en el Señor, esperamos en Él por la bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.